Comenzamos con un video más acerca de lo que es ser social y sociedad. Vamos en la página número 35, espero que estén realizando igual por su cuenta las actividades. Me gustaría revisarlas para ver qué cosas han quedado claras y qué no, ¿vale? Vamos con este tema, ya está preparada tal cual la exposición. Como les comento, me hubiera gustado hacer una presentación como más clara, pero creo que también aprender a reconocer las características de un texto son importantes, les va a ayudar bastante, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo lo que son algunas anotaciones que me gustaría que les hiciéramos algo de énfasis, ¿no? Por ejemplo, aquí anoté antecedentes. ¿Por qué? Porque esa parte que estamos seleccionando en realidad es un párrafo que me indica un antecedente, pero al mismo tiempo la segunda parte del párrafo, ¿vale?, me está indicando cuál va a ser la finalidad. Antecedentes, ¿qué debo de conocer? Lo que es una práctica social y qué es un contexto, y cómo se relaciona práctica social con contexto. ¿Y cuál es la finalidad de este apartado? Bueno, analizar las prácticas sociales, ¿no?, el contexto, la historia, pero con mayores elementos teóricos, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a tratar de hacer, un análisis pero con mayores elementos teóricos, ¿de acuerdo? Y comenzamos inmediatamente con una frase. Esta frase no es como tal que nos la tengamos que aprender, pero da pie a continuar con el avance acerca del tema, ¿de acuerdo? Es una frase de Marx, y dice que los seres humanos, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Fíjense cómo hay ocasiones en las que nos perdemos de los textos simplemente por no saber interpretar las comas. ¿Cómo leeríamos esto? Los seres humanos, escribió el filósofo alemán Karl Marx, hacen su propia historia, ¿vale? Pero fíjense cómo hay ocasiones en las que yo me puedo saltar lo que está dentro de la coma y el texto se sigue entendiendo. Es un ejercicio que me gustaría que ustedes hicieran. Vean, los seres humanos hacen su propia historia. ¿Ya vieron? Entonces lo que estaba entre comas es, digamos, una nota extra. Es importante leerla, sí, porque me da más información, pero fíjense cómo yo puedo leerla y al mismo tiempo quitarla y se sigue entendiendo el texto, obviamente que con menos datos. Es una recomendación que yo hago mucho, ya en algún momento les hablaré acerca de la comprensión lectora, ¿vale? A veces creemos que sabemos leer, pero no es cierto, nos faltan a veces algunos elementos. Entonces, fíjense cómo quedaría. ¿Qué es lo que decía Marx? Dice que los seres humanos hacen su propia historia, ¿vale? Pero al mismo tiempo dice que no la hacen a su libre arbitrio. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros vamos entendiendo cada una de las partes del texto, no nos va a costar trabajo. Dice que los seres humanos hacemos nuestra propia historia, pero no la elegimos al 100%, ¿de acuerdo? Tenemos limitantes, tenemos ciertas condiciones en las que vivimos que limitan nuestra forma de vivir, ¿de acuerdo? No significa una limitación total, simplemente, por ejemplo, a mí me gustaría estar ahorita grabando este video al mismo tiempo que estar jugando, no sé, quizá dominó. Yo qué voy a saber. No lo puedo hacer, tenemos una limitación, ¿de acuerdo? Una limitación material. Por ejemplo, me gustaría estudiar 5 carreras a la vez, es imposible. Entonces, o por ejemplo, me gustaría estudiar, no sé, una carrera que yo pienso que sería de lo más importante para mí, pero esa carrera está en otro país, entonces mis condiciones quizá económicas, materiales no me permitan moverme hacia ese otro sitio, entonces yo me tengo que adecuar a mis condiciones y tomarlas en cuenta, es decir, no nos movemos de acuerdo a nuestro libre arbitrio, ¿vale? Es decir, no nos movemos bajo circunstancias elegidas
o el ser humano no se mueve bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, ¿vale? Sino en aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, es decir, que existen y que nos transmite el pasado. Es decir, las condiciones en las que yo vivo dependen de lo que la historia nos ha venido dejando poco a poco, ¿vale? Nosotros no empezamos de ceros, y tampoco podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿vale? Sí, nos tenemos que adecuar a lo que hay. Cuando digo que nos tenemos que adecuar a lo que hay, no me refiero a que nos conformemos con lo que existe, ¿vale? A veces es complejo dar un mensaje o transmitir una idea sin caer en contradicciones debido al mal uso o al mal entendimiento de las palabras, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo en ningún momento que hay que adecuarnos en el sentido de hay que adaptarnos y mirar cómo somos víctimas del destino, sino que, por ejemplo, si yo quiero cambiar algo de mi destino, pues ¿qué tengo que hacer? O algo del destino social, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tomar en cuenta las condiciones para que yo pueda actuar de manera consecuente con la realidad. Es como, por ejemplo, si yo quiero enseñarle el uso de una computadora a una persona que nunca, por ejemplo, le quiero enseñar a programar a una persona que nunca ha tomado una computadora y no me entiende a la primera, pues estaría equivocado, estaría cometiendo un error porque no estoy tomando en cuenta las circunstancias en las que esa persona vive. Si le quiero enseñar a programar, pues primero tendría que enseñarle el uso de una computadora, utilizar los medios electrónicos primero que nada. Y tal vez quizá no sepa leer o escribir adecuadamente, pues entonces voy a tener que tomar en cuenta eso. Un ejemplo de esto es lo que estoy tratando de hacer con estos videos, ¿no? Que yo sé que a lo largo de mi corta o larga, no sé, experiencia como profesor, me he dado cuenta que los alumnos creen que saben leer. Y no saben leer, simplemente van y traducen el código escrito, ¿no? Pero no comprenden realmente lo que están leyendo, ni tampoco todas las... ¿cómo decirlo? Todas las implicaciones y las derivaciones que tiene un texto. Entonces, estoy tomando en cuenta esa situación material en la que vivimos. ¿Para qué? Para que yo pueda dar una clase en la que les pueda enseñar a ustedes los temas que requieren para terminar su preparatoria, pero al mismo tiempo estarles dando herramientas que les sirvan para comprender un texto, dadas las condiciones en las que normalmente, no generalizo, pero en las que normalmente me llegan los alumnos. De esa forma trato de atajar dos problemáticas, ¿no? Una, que el alumno necesita continuar sus estudios porque es lo que le exige la sociedad, ¿no? Sus padres, la familia, ¿no? Incluso ellos mismos, o incluso muchas veces ni siquiera ellos mismos, sino que son factores externos. Atajar por ese lado, pero también atajar ese déficit que tenemos en cuestión de comprensión lectora. Es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Entonces fíjense cómo tomar en consideración las cuestiones materiales se vuelve importante. Ahora, nos dice que la vida social se produce y reproduce mediante un conjunto de prácticas que los seres humanos llevamos a cabo de manera rutinaria dentro de un contexto determinado. Es decir, nosotros con nuestras acciones producimos el mundo y al mismo tiempo reproducimos el mundo. Por ejemplo, hablando de la cuestión educativa, ¿cuántas veces no hemos escuchado a un chavito que dice, qué flojera la escuela? Y sin embargo sigue yendo, ¿no? A mí me parece algo de lo más absurdo. ¿Por qué? Porque está en contra de algo que sigue produciendo y que sigue reproduciendo, ¿no? Está reproduciendo ese mismo sistema educativo que no le gusta, lo está reproduciendo, lo está volviendo a crear constantemente, ¿vale? Pero ¿por qué solamente reproduce y se siente impotente ante ese sistema educativo? Bueno, lo reproduce porque no está tomando en cuenta o no están tomando en consideración las condiciones materiales en las que nos encontramos, ¿vale? Yo, por ejemplo,
también era de esas personas que decía, ¿sabes qué? No me gusta mucho el sistema educativo porque tiene mucho déficit, me enseñan cosas que no me interesan. Bueno, pero no me quedé únicamente con reproducir, ¿no?, el sistema y que todo funcionara del mismo modo. También tenemos que producirlo, es decir, ¿qué opciones estoy dando yo para cambiar eso? Únicamente me voy a quedar en reproducirlo y quejarme. Bueno, me parece algo completamente absurdo. O únicamente me voy a quedar en reproducirlo y no quejarme y adecuarme a esta forma de vida. Puede ser válido, ¿no? A mí no me gustaría hacer eso, pero eso ya es una cuestión personal. A mí no me gustaría meter aquí lo que yo pienso, ¿vale? Y también podemos elegir otra opción, producirlo, es decir, producir mi contexto social, producir la vida social. ¿Cómo puedo actuar yo para que las cosas cambien y se produzca ese otro mundo que yo deseo ver, ¿vale? Entonces tenemos que tomar en consideración para cualquiera de estas cosas, para cualquiera de estas posibilidades, yo debo de tomar en cuenta siempre el contexto, ¿de acuerdo? El contexto, las circunstancias en las que me desenvuelvo. Ahora, fíjense cómo el texto va anclando un tema con otro, un párrafo con otro. Es muy padre cuando nosotros alcanzamos a ir enganchando los párrafos, tratar de entender qué es lo que me está tratando de decir. Vuelvo. Comenzamos con los antecedentes. ¿Qué debo de conocer? ¿Cuál es mi finalidad? Comprender elementos teóricos. Comenzamos después con una frase de Marx acerca de las circunstancias, cómo nos limitan, ¿vale? Y cómo debemos tomar en cuenta esas circunstancias para poder llevar a cabo una acción, digamos, lógica con el mundo, ¿no? Y después nos habla del concepto de agencia, la noción de agencia. ¿Qué es la agencia? Sé que tal vez se nos vengan a la mente, no sé, una agencia de viajes, pero aquí no estamos hablando de agencia en un sentido coloquial de la palabra, ¿vale? Estamos hablando de agencia como un concepto sociológico. Entonces, vamos a tratar de entender qué es esa agencia. La agencia nos dice que puede ser entendida como la capacidad, ¿vale? La capacidad o potencialidad de transformar un estado de cosas en el mundo mediante acciones humanas dotadas de sentido que se producen y reproducen constantemente a partir de prácticas rutinarias. Es decir, que nosotros... que la agencia es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para transformar el estado de cosas. ¿A qué se refiere con el estado de cosas? Se está refiriendo a cómo están las cosas, cómo existen, ¿no? Cómo es el mundo, ¿vale? Y cómo nosotros tenemos la capacidad para cambiar ese estado de cosas, ¿vale? Es a lo que se refiere la noción de agencia. Y aquí me gustaría hacer una breve pausa. Espero que no se pierdan ¿cómo decirlo? O rompa mucho con la exposición, ¿vale? Pero también me estoy tratando de hacer que aprendamos a comprender un texto, a desmenuzarlo y además aprender a leer, ¿no? Porque es algo que hace falta mucho en nuestra sociedad. Me gustaría cooperar un poco a que se modifique esa situación. Aquí nos habla de las prácticas sociales. Si nos damos cuenta, cambió de agencia, de la noción de agencia a las prácticas sociales. ¿Cómo se relaciona la idea de las prácticas sociales, ¿no? Con la agencia? ¿Cómo mi actuar dentro de la sociedad puede modificar o transformar el estado de cosas? Es lo que tratamos de analizar aquí. Es por eso que cambia de concepto de manera tan radical, ¿no? Pero si nosotros vamos siguiendo el hilo conductor, nos damos cuenta que hay una idea continua, ¿vale? Ahora, nos habla de las prácticas sociales. Fíjense, vuelve a suceder lo mismo que hace un momento comentaba. Yo puedo decir las prácticas sociales y saltarme hasta este punto de acá, ¿vale? Y seguir entendiendo el texto. ¿Por qué? Porque yo sé que las comas hay ocasiones en las que no se... o lo que está entre comas,
hay ocasiones en las que no las tengo que leer. Fíjense, las prácticas sociales que constituyen una unidad de análisis básica. Ahí me gustaría que entendiéramos a qué se refiere. Es decir, las prácticas sociales, analizarlas se vuelve importante para la teoría social. ¿Para qué? Para comprender de una manera más adecuada las relaciones que tenemos como entre los individuos y como sociedad, ¿vale? Y ya después nos explica por qué. Pero a mí lo que quería hacer énfasis era ver cómo nos podíamos saltar todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí me lo salté y aún así seguía entendiendo el texto. ¿Por qué? Fíjense, aquí con verde, ¿de acuerdo? Es con este verde que puse aquí. Me hace una aclaración de lo que son las prácticas sociales y desde qué punto de vista lo está viendo. Yo podría entender este texto así: las prácticas sociales entendidas entendidas como una organización de las acciones que llevan a cabo los agentes. Si se dan cuenta, ya me está hablando de este término de acá, pero no me está hablando de la agencia, me está hablando de los agentes. Entonces ahí me está hablando de otro concepto más. Entonces ya tenemos 3 conceptos allí, ¿no? Agencia, la práctica social, ¿vale? Y los agentes. Es decir, el agente qué cosa es, y aquí en esto que está de amarillo, ¿no? Que voy ahora a subrayar de verde para que lo vean. Los agentes, ¿qué son? Son los individuos y su capacidad de ocasionar una transformación en el mundo. Es decir, fíjense cómo tenemos aquí diferentes conceptos y solamente en un pequeño párrafo. Eso me pareció muy padre de este texto, ¿no? Tenemos que hay que tomar en cuenta las relaciones humanas, materiales, las circunstancias, el contexto en el que vivo. ¿Para qué? Para que yo tenga la capacidad de transformar un estado de cosas, ¿vale? Yo debo tener la capacidad de transformar un estado de cosas. ¿Y cómo voy a transformar ese estado de cosas? Bueno, a través de las prácticas sociales. Y nos damos cuenta que dice prácticas rutinarias, que en última instancia podrían ser las prácticas sociales. Es decir, yo puedo poner en práctica mi agencia, mi capacidad para transformar el mundo a partir de mis prácticas sociales. ¿Por qué? Porque las prácticas sociales se organizan mediante el conjunto de acciones que llevan a cabo los agentes. Es decir, que yo puedo llevar a cabo mi capacidad de transformar el mundo a partir de las prácticas sociales, porque las prácticas sociales organizan las acciones que llevamos a cabo, ¿vale? ¿Quiénes? Nosotros, los seres humanos, pero que si somos conscientes de las circunstancias materiales, nos podemos convertir en agentes, ¿de acuerdo? Y como agentes, ¿qué somos? Somos individuos y nuestra capacidad de ocasionar una transformación en el mundo. Es decir, un agente, yo puedo estar aquí, digamos, en el mundo y ya, ahí nada más viviendo y respirando, pero no convertirme en un agente. Un agente es un individuo que forma parte de un colectivo, pero que está llevando a cabo, ¿vale?, de manera consciente su agencia, es decir, su capacidad para cambiar las cosas. Eso es un agente, ¿vale? Ahora, comprender todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para, las prácticas sociales me van a servir, y estudiar las prácticas sociales me va a servir para comprender de manera más adecuada cómo nos relacionamos. Es decir, nos va a ayudar para tener una acción más consciente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo me puedo volver consciente de mis acciones? Espero no estarlos haciendo bolas, ¿no? Estarlos confundiendo. ¿Cómo voy a... ¿Por qué actúo como actúo? Bueno, aquí nos dice que nuestras acciones, nuestras prácticas sociales son orientadas por ciertas creencias y representaciones sobre el mundo. Es decir, la forma en la que yo actúo va a depender de las cosas que yo crea, cómo veo el mundo.
Por ejemplo, si yo pienso que el mundo es un lugar hostil y violento, pues seguramente voy a estar muy a las vivas de que no me pase nada, de tratar de agandallar y que no me agandallen, ¿no? Eso es una visión del mundo. O por ejemplo, alguien que no está acostumbrado, que cierra los ojos ante la realidad de la violencia, pues va a asustarse demasiado ante el mundo y va a tratar de esconderse del peligro y va a tratar de no actuar, de no meterse en problemas. Entonces tenemos dos formas de ver el mundo allí, ¿no? Y va a determinar cómo actuamos dentro de ese mundo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pero esas prácticas, el yo ser consciente de cómo veo el mundo, ¿vale? El ser consciente de la manera en que yo percibo mi realidad social, puede tener un efecto positivo, porque me puede hacer intervenir, ¿no?, para modificar ese mundo social en el cual me desenvuelvo. Es decir, ya no solamente reproducir lo que yo veo, no solamente reproducir el mundo en el que vivo, sino también modificarlo, tener la capacidad de intervenir en ese mundo, ¿vale? Los comportamientos, bueno, eso ya quedó entendido, ¿no? Que de las personas están orientados por el contexto social al que nos adherimos, ¿de acuerdo? Que un agente también se le suele llamar, a un agente también se le suele llamar agente de cambio social, ¿vale? Porque es un individuo. Aquí me gustaría hacer énfasis en dos partes. Un agente de cambio social no solamente se refiere a un individuo, por algo también es social. ¿Puede ser un individuo que esté tratando de cambiar algo? Sí, pero puede ser tanto un individuo como una institución social, ¿vale? Un agente de cambio social puede ser un individuo o una institución social, ¿vale? Y a través de nuestras acciones podemos modificar lo que sucede a nuestro alrededor, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy claro, cuando no tenemos los conceptos necesarios y nos ponemos a discutir con alguien y terminamos peleados, ¿no? Pero si nosotros sabemos que la otra persona tiene una forma diferente, trato de meterme en su cabeza, ¿no? De ver cómo está pensando. ¿Y para qué? Para yo poderle explicar mi punto de vista. En lugar de pelearnos, pues podemos llegar a un diálogo. Pues me estoy convirtiendo en ese punto en un agente de cambio social, ¿no? Cuando tenemos, no sé, algún problema familiar con alguien que no nos está entendiendo, porque no comprende nuestra forma de ver el mundo, porque somos más jóvenes o porque somos más grandes que la otra persona con quien hablamos, y si nos ponemos en el lugar del otro, vemos cómo piensa, vemos el por qué piensa como piensa, vemos el por qué pienso como pienso, podemos llegar a acuerdos y podemos estar haciendo una modificación en el mundo, porque esa otra persona con la que nosotros nos estamos relacionando va a salir también al mundo y tal vez ponga en práctica lo mismo que nosotros aplicamos en casa o con la persona con quien pusimos el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces nos estaríamos convirtiendo en agentes de cambio social a nivel individual, o también a nivel social nos podemos convertir en agentes de cambio social a través de una organización no gubernamental, a través de algún colectivo, a través de formar un grupo de afinidad, ¿no? Todo eso puede convertirse en un agente de cambio social. Por ejemplo, aquí nos habla de algunos ejemplos como las instituciones políticas, ¿no? La familia. No voy a hablar de ello porque ya lo he tocado en demasía, ¿no? En lo que me gustaría hacer un poco de énfasis es en la familia, ¿no? Porque la familia nos influye demasiado y a veces no dudamos también de cómo fuimos educados, ¿no? No digo que hay que estar en contra de lo que nos dice la familia, pero también a veces hay que dudar, ¿no? Porque pues nuestra familia es una más entre tantas, entonces ¿qué de razón tiene? ¿En qué cosas no tiene la razón? ¿En qué cosas hay que dudar? ¿No? También allí hay que poner cierto énfasis, porque la familia contribuye en el proceso de socialización de un individuo, ¿no? Entonces, cómo nos vamos a enfrentar al mundo también va a depender bastante de nuestra familia, de cómo nos influyó, ¿no? Entre otros grupos, y aquí nos habla también de otras instituciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tipo de instituciones? Aquí me pregunta,
¿Qué tipo de instituciones sociales reconozco en mi entorno social? Bueno, ya las comenté, ¿no? Una organización no gubernamental, algún colectivo, algún grupo, no sé, de lectura con quien me junte, algún grupo con quien me ponga a ver películas para analizarlas, puede convertirse en instituciones sociales, ¿no?